Me olvidé de poner el inicio. Bueno, entonces como vemos, la vaca puede aceptar entre 5 a 30 montas distribuido en todo el tiempo que dura el celo. ¿Sí? Como dije, puede ser de 8 a 18 horas. Y en ese tiempo la vaca, dependiendo la cantidad de hormonas o feromonas disponibles en el ambiente, o si existen una o dos vacas más que también están igualmente en celo, pues las montas van a ser más. Pero si es una sola, en un promedio de 30 montas en ese tiempo de celo. Otro signo es la presencia de moquito, ¿sí? Es un moco transparente, cristalino, que no tiene un olor nada, como decir, desagradable. Entonces ustedes pueden ver que este es por la conducta del celo, ¿sí? Porque su útero se encuentra en una predisposición para aceptar la monta o la inseminación, ¿sí? Para anidar el embrión. Entonces, depende de la eficiencia de la detección de los celos. Como dije, es importante llevar los registros desde un principio, ¿sí? Bueno, estos son estadísticas de los tipos de celos, ¿sí? Y en esta parte les voy a explicar más con otra presentación para que me entiendan mejor, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que afectan esta detección de celos? Son las concentraciones principales de las hormonas en la sangre, y eso se debe a una falta de alimentación a veces, ¿sí? A veces la producción de leche que tienen estos animales, y son vacas de alta producción, entonces afecta la presencia de los celos, ¿sí? Las observaciones, a veces estos animales entran en horas muy temprano de la mañana o en las horas de la noche, entonces los vaqueros o la gente no se percata de la actividad de las vacas en los potreros o en los lugares donde están haciendo las montas, entonces no ven los celos. Las instalaciones muchas veces también, si son pisos muy duros o los animales pasan en permanente estabulación, puede ser que los celos se limiten, los saltos no se vean. Si los animales tienen problemas de cojeras, entonces puede ser que no tampoco se vean los celos. Igualmente el ambiente, si está mucho calor, si hay mucho estrés por perros, las personas mismo gritan mucho en las horas de ordeño, en los lugares donde los animales están descansando. Entonces todo eso influye sobre la presencia de la presentación de los celos. La alimentación, como les dije, va a ser muy influyente en la parte de lo que es el metabolismo de las hormonas, ¿sí? Como la progesterona y estradiol principalmente, pero eso no van a comprender muy bien si no les explico en la otra presentación. Y bueno, esta parte del tiempo y hora de observación también es importante. Como les dije, que en la mañana y en la noche es la mayor cantidad de presentación de celos, pero si se hace un seguimiento de los animales que ya están paridos, y si hablamos que ya tienen sobre 1 mes y medio, 2 meses de paridos, entonces tranquilamente podemos dar seguimiento para ver la presentación de los ceros en las horas que decimos, ¿sí? Entonces ya vamos a ver las instalaciones, lo que les dije, las cojeras en esta parte. Esto es lo que se hace, por ejemplo, en Estados Unidos para calmar un poco el estrés calórico, ¿sí? Entonces, a las horas de más calor, se hace que los animales pasen por ciertos canales con agua para que se refresquen, antes del ordeño de preferencia, ¿sí? El factor humano, como les dije, siempre es mientras más capacitado esté el personal, pues ustedes tendrán un mejor desenvolvimiento de los animales. El tema de inseminación artificial, ¿sí?
si queremos entrar ya en programas de mejoramiento genético, pues tener ya personal capacitado que sepa detectar celos y pueda dar un servicio oportuno cuando los animales presenten el celo. Eso es una fotografía de lo que es una anormalidad, la primera foto, sí, la de arriba, que es un doble cérvix completo en una vaca, que eso es una anormalidad porque solo debe ser un solo cérvix, como vemos acá, o sea, una sola estructura. Entonces, esto es una anormalidad presente en una vaca de carne que muchas veces no se llega a ver hasta que se hace la faena, o cuando hay problemas reproductivos que a veces puede haber también en vacas de leche, ¿sí? Por diversas razones. Pero el útero normal es de esta manera. Tenemos el cuello del útero, las trompas, ¿sí? Trompa de izquierda, trompa derecha y su respectivo ovario. Bueno, en lo que es herramientas para la detección de celos, existen ciertos podómetros que se llaman, que se colocan en las manitos o las patitas de los animales y que trabajan con un software que llegan los datos hacia la computadora del dueño o del veterinario o de la persona que está haciendo el seguimiento de estos animales, y que consiste en que hablemos que el estándar o el promedio normal de pasos que da un animal en el día, cuando todo está bien, hablemos que son 1000 pasos, digámoslo así. Pero cuando hay celo, la actividad de pasos incrementa, entonces estos animalitos hacen entre 200 a 300 pasos más. Entonces, esos datos llegan a la computadora y se disparan unas alertas que nos indica que tal vaca está con esa actividad, entonces ahí el vaquero se acerca, mira el número y puede ser que la vaquita esté en celo y se le lleva a la manga para darle servicio. Esto es más o menos lo que se ve en el software, ¿sí? Entonces, en actividad normal, la vaquita vino trabajando, ¿sí? Pero cuando ya entró en el día 60, al día 80 más o menos, ya tuvo ya un primer celo ya en el día 60, luego del parto. Pero no se dieron cuenta y no le dieron servicio. Más o menos volvieron a pasar como 40 días más y recién aquí dieron eh, servicio. Entonces, ya de aquí en adelante ya no se presentaron celos, es porque ya la vaquita se preñó. Pero más o menos eso es lo que se ven. Aquí se disparan las alarmas cuando se incrementan los pasos. Eso es cómo funcionan los podómetros. Hay estos parches que se colocan en la base de la cola. Esto generalmente están pintados de color plomo y cuando las vaquitas están en celo, se acuerdan que se montaban entre ellas. Entonces, cuando se ve que el parche se despinta, como este caso rojo, es porque las vacas estuvieron en actividad de celo. Entonces, se les da servicio. Tenemos, por ejemplo, estos son unos parches que se les colocan a vacas, igualmente, ¿sí? Con un pegamento especial. Y cuando las vacas, las otras les montan, disparan por aquí una pintura y se mancha. Entonces también indica que estuvo andando en celo o las vacas le estuvieron montando. Esto es un toro que se llama, este artefacto es un chimbol, ¿sí? Igualmente es un tipo de goma que suelta pintura, pero este macho debe estar desviado el pene para que no pueda tener la capacidad de copular en el caso de que se quiera hacer inseminación, ¿sí? Entonces se hace una pequeña técnica que ya vamos a ver más adelante para que este macho solamente haga la monta pero no pueda copular. Pero al hacer el salto, este artefacto libera pintura y el anca se mancha del animal. Igualmente tenemos pinturas, ¿sí? Ciertos tipos de pinturas que se trabajan. Todas esas son herramientas que ayudan a detectar los celos en grandes ganaderías para mejorar la eficiencia de preñez. Mientras más preñeces, pues más ingresos tenemos.
El periodo voluntario de espera, ¿se recuerdan qué era eso en la clase anterior? ¿Alguien me puede decir? De los que querían dar la lección hoy día, a ver, algún voluntario. ¿En qué consistía el periodo de espera voluntario? ¿Alguien recuerda? La involución uterina, ¿se recuerda? ¿Qué tiempo debe durar desde que una vaca pare hasta que se recupere el útero? ¿Alguien? Puta, entonces les hubiera ido mal en la lección si tomaba hoy día. ¿Ya? Y con 45 días, 60 días. Exactamente. De 60 días, 2 45 meses. días en adelante ya tenemos una recuperación completa del útero. Y a eso es lo que se conoce como el periodo de espera voluntario. Anotarán. O involución uterina. Periodo de espera voluntario o involución uterina. Está en un rango de 45 días a 60 días más o menos. ¿Sí? Pero desde 45 días ya cualquier vaca que haya tenido un parto normal sin complicación se puede volver a preñar. ¿Entendido? Entonces, esa es pregunta. Ya les estoy dando ya hasta una alerta para el examen. El primer módulo. Listo, entonces el periodo de espera voluntario corresponde a ese tiempo que hay que darle a la vaquita solita, ¿sí? Para que se limpien, en otras palabras, para que su útero termine de vaciar ciertas secreciones, ciertos residuos que quedaron del parto, ¿sí? Digamos, de la gestación, y mientras se limpia todas esas secreciones pasan alrededor de 30 a 45 días. Y a partir de 45 días en adelante ya el animalito se puede volver a preñar. ¿Sí? Pues esos son los índices de fertilidad. Si la vaquita se recupera bien, entonces entre 45 días en adelante ya ustedes pueden ver actividad de celos. Eso es lo que va a ir mejorando las tasas de preñez. ¿Sí? Entonces, esos son los porcentajes que se maneja en base a las preñeces que se vaya haciendo en el transcurso de la presentación de los celos. ¿Sí? Y podemos ayudarnos a veces de hormonas. Entonces, estas hormonas prácticamente secreta el animal propiamente, o sea, de forma natural, y también se puede de forma química administrarlas. Entonces, sí, como dice, la administración entre de los días 6 a 17 puede hacer una presentación de celo, ¿sí? Pero eso ya es hablando en el tema de sincronizaciones de los celos. Y eso no vamos a hablar mucho porque es el tema de reproducción bovina, que eso es una materia aparte. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos un esquema de programas de sincronización de celos en vaquitas que se utiliza hoy en día mucho. ¿Sí? Depende de las ganaderías. Entonces, vemos más o menos un esquema que dice que aquí inició el parto. En el día 30 aplicaron una prostaglandina. De esta manera se abrevia la prostaglandina. PGF2 y esta es la alfa. Entonces, así se abrevia la prostaglandina. La prostaglandina es una hormona que va a actuar sobre el cuerpo lúteo. ¿Se acuerdan? El cuerpo lúteo que estaba en la fotito, ¿no es cierto? Esa estructura como habita. Entonces, sobre esa estructura va a actuar y va a presentar celos. ¿Sí? Pero eso no les quiero confundir mucho porque eso es un tema que ya hay que leer bastante para comprender. ¿Sí? Entonces, cuando ya un óvulo es liberado y se fertiliza con un espermatozoide, esto es lo que ocurre. ¿Sí? Se forma el cigoto y en 24 horas comienza la división celular y a medida que se va pasando las horas y los días, se va formando esto. Esto es más o menos en el día 5 lo que ocurre en la mórula y digamos aquí en el día 6 a 7 tenemos el blastocito. Ahora lo que ustedes han escuchado más o menos lo que es la transferencia de embriones es esto, adquirir este tipo de
de estructuras, ¿sí? Que estén entre el día 5 al día 7, y esto se lo transfiere a vacas receptoras, o sea, a vacas vientres que nos presten solo los vientres. Entonces, esto es lo que se hace ya ahora con la tecnología, con las biotecnologías reproductivas que se llaman. Sacar estos óvulos, digamos, de estos embriones de vacas donadoras y estos transferirlos a otras vacas para que puedan hacer gestaciones. ¿Sí? A ver, signos, esta parte no. Ya, aquí tenemos un equipo de ecografía de los más antiguitos. Con esto se hace lo que es las interpretaciones ecográficas por vía rectal, ¿sí? Pero quiero ver, bueno, esos son programas. Ya. En esta parte, por ejemplo, cuando ya la vaquita pasaba los 45 días, el útero ya está recuperado, ¿sí? Entonces, antes de los 45 días, el útero se encuentra de esta manera, por ejemplo. Todavía está grande, todavía se encuentra con secreciones, ¿sí? Todavía tenemos grandes vasos, grandes venas que están dilatadas, vasodilatadas, y todo esto tiene que reponerse y llegar a esta forma, ¿sí? A una forma pequeña, y eso dura entre 45 días. Entonces, ese periodo ¿de qué era? De secado o de recuperación. ¿Quién dijo? A ver, ¿qué periodo era ese? Que duraba 45 días. Espera. Recuperación de... Elian, a ver, ¿espera qué? Periodo de espera voluntario. Espera voluntario, sí. A ver, digan completo, si no, no tienen ahí la nota cuando ponen igual, solo una. Periodo de espera voluntario, ¿sí? Y se abrevia con PEV en las siglas, ¿sí? Entonces, si yo les pongo las siglas nada más, ¿qué significa PEV? Ustedes ya me deben contestar. Periodo de espera Periodo voluntario. de espera voluntario. Y dura 45 días. 45 días. ¿Sí? Entre 30 a 45 días puede ser, que ya está recuperado el útero, ¿sí? Como vemos aquí en esta diapositiva. Entonces, anotar eso, por favor, eso tener pendiente. Porque si ustedes ya hacen visitas más adelante, ya van a asesorar a sus amigos, a sus familiares en sus vaquitas, entonces tienen que decirle, oye, entre los 45 días tu vaquita ya debe estar recuperada. Entre los 20, 30 días ya se le debe poner unas vitaminas para que esta recuperación sea mejor, más eficiente. ¿Sí? Entonces estas vaquitas, como ya tienen que volver a preñarse, entonces como ya van vitaminizadas, van a poder preñarse fácilmente. Pero si son vacas que no se han vitaminizado, vacas flacas, no les dan de comer, ¿qué se van a preñar? ¿Sí? Entonces, una foto de arriba vemos una vaca que ha parido con un problema de retención. ¿Sí? Entonces, en vaquitas que tienen problemas de retención placentaria, como la foto de abajo igualmente, a veces la recuperación del útero demora más tiempo. ¿Sí? Pues a esas vaquitas hay que darles más chances de recuperación, ya no le inseminan a los 45, sino ya les inseminan entre los 60, los 80 días, o los dan montas. Pero igualmente hay que darle seguimiento porque a veces las vacas no entran en celo solitas, ¿sí? Hay que ver qué pasa. La placenta no es recomendable removerla, ¿sí? Dentro de las 48 horas hasta 72 horas a veces, ¿sí? Entonces, si en 72 horas no ha botado la vaca solita la placenta, ahí a veces se recurre ya a hacer una tracción manual con guantes. Pero antes de eso se pueden valer de hormonas como la oxitocina o la prostaglandina mismo, que pueden ayudar a eliminar las placentas. ¿Sí? Vacas con metritis, ¿sí? Metritis puerperal es el nombre de la enfermedad. Como el nombre lo dice, itis significa inflamación y metro significa útero, entonces es una inflamación del útero, ¿sí?
Entonces, anotar también eso, ¿no? El término itis significa inflamación y en este caso todo lo que termine en itis va a ser una inflamación, ¿no? En este caso metro va a ser útero en términos médicos, ¿sí? Entonces tenemos una metritis, sería una inflamación del útero. Si tenemos una tendinitis, ¿qué sería? Inflamación de los tendones, ¿En dónde? ¿cierto? Si tenemos una amigdalitis, una inflamación de las amígdalas. Y así con las diferentes partes de los cuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una secreción de esta forma, ¿sí? Purulenta, es de mal aspecto, de mal olor, pues eso nos indica que es una endometritis o una metritis. Entonces quiere decir que esas vacas todavía están internamente sucias, ¿sí? Todavía están eliminando ciertos microorganismos o ciertas bacterias que tuvieron por problemas de retenciones de placentas, por contaminación de bacterias, ¿sí? O porque no se les dio un soporte, una vitaminita, un antibiótico cuando necesitaron. Entonces todo eso influye sobre la fertilidad de la vaca. Esto es un examen que se puede hacer con un guante entre los días 20 y 25, ¿sí? Se puede introducir la mano enguantada por la vagina para ver la calidad del moco, ¿sí? Si vemos ya un color cristalino de esta manera, quiere decir que ya la vaquita sí está regresando a la normalidad, ¿sí? Entonces son técnicas que, o sea, se puede programar con las ganaderías para ir haciendo los diagnósticos conforme las vaquitas van pariendo. Esto mediante los registros, como les dije, ¿sí? Siempre aconsejando que sus productores lleven los registros. Se puede hacer lavados para disminuir estos problemas, ¿sí? Pero depende del tipo de causa que haya sido. La piómetra es otro tipo, ¿sí? En este tipo de palabra, en cambio, tenemos pío, que significa pus, ¿sí? Anotarán. Y metra, era metra, metro, era Útero. útero, exacto. Entonces, ¿qué será? Puse en el útero. Darío, por favor, a ver, ¿quién está por ahí con el micrófono abierto? Ya, entonces, Puse en el útero. exactamente, tenemos una piómetra que significa una infección con pus en el útero, ¿no es cierto? O pus en el útero, como decimos. Entonces, miren, si tenemos este tipo de manera, ¿ustedes creen que a los 45 o 60 días, por más toro bueno que sea o por más buen inseminador que sea, se va a preñar el animal? No, no es cierto. Entonces, puede ser que vacas presenten celo e internamente estén así. Entonces, hay que ver qué tipo de secreciones presentan, qué tipo de moco, y eso nos va a ayudar a contemplar la calidad del celo. En base a lo que es la producción de leche, tenemos aquí otro esquema, en base a la condición corporal, ciertas curvas que se dan. Esta es la curva de condición corporal, ¿sí? Y esta es la curva de producción de leche. Pues las vacas paren y a veces llegan a la condición corporal baja de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando hay condición corporal baja, los celos no se presentan, son bajos, y no llegan a darse un celo definido, o sea, un buen celo que produzca un folículo. A medida que las vacas ya comienzan a recuperar su peso, ¿sí? Cuando a veces vienen malnutridas, ¿sí? Entre el día 30, 40, recuérdense que ya teníamos una recuperación del útero, y a medida que la vaquita ya va ganando nuevamente peso, ¿sí? Esta va a producir un celo. Entonces, el periodo de espera voluntario o involución uterina tenemos entre el día 45 y coincidía con qué en el tema de producción de leche. ¿Quién me puede decir? Coincidía con el punto más alto. ¿Cómo se llamaba el punto más alto de producción? ¿Mm? Pues yo les pregunto en el examen, el periodo de espera voluntario dura de 45 a 60 días y coincide con
¿Con qué coincide? Con el pico máximo de producción de leche. Acuérdense, ¿se acuerdan en la clase anterior? Sí, entonces cuando la vaca produce la mayor cantidad de leche, o sea, llegó al máximo de producción, digamos, esta vaca empezó con 10, y tiene 11, 12, 13, y llegó aquí a 17 litros, sí, al máximo. Entonces, más o menos aquí está coincidiendo con los días de recuperación del útero. Entonces, el periodo de espera voluntario generalmente coincide con el punto, con el pico de producción de leche, ¿sí? Con el pico máximo de producción de leche. Entonces, coincide. Entonces, acordarse de eso ya. Aquí vemos otros úteros que en cambio tienen quistes, que parecieran folículos, ¿no es cierto? Acuérdense que los folículos eran parecidos, pero en este caso los vemos que son bien definidos, ¿sí? Y más grandes. Pero esto solo lo podemos ver así si lo tenemos a la vaca faenada. Si nosotros queremos detectar esto internamente en una vaca, tendríamos que hacer una ecografía. Y en la ecografía esto se va a presentar de color negro, con un borde bien definido, así color gris, y va a tener un diámetro mayor a 15 milímetros. ¿Sí? Entonces eso ya lo que hacen los de técnica ecográfica ya se van a dar cuenta de los quistes y qué tratamiento recomendar. ¿Sí? Bueno, en esta parte podemos ver que puede haber diferencias entre vacas y vaconas, ¿sí? Como tenemos en este esquema de Whitbank. La duración del estro, por ejemplo, dice que en vacas que están en lactancia dura menos que en vaquillas, por ejemplo. ¿Sí? Hay más porcentaje de ovulación en vacas que ya están en lactancia que en vacas en vaconas. O sea que estas vacas que ya están lechando podrían preñarse de gemelos o de mellizos. ¿Sí? Partos gemelares, igualmente hay mayor probabilidad en vacas que están en lactancia que en vaconas. ¿Sí? Los porcentajes de concepción. ¿A qué me refiero con porcentaje de concepción? La concepción quiere decir a cuando la vaca ya se preñó, o sea, ya implantó ese embrión. Y los porcentajes de concepción son más altos en vaconas, ¿sí? Entonces quiere decir que de cada 100 vacas que se haga una monta o se insemine, el 35% van a ser el porcentaje de concepción, mientras que en vaquillas el 65-70% va a tener el porcentaje de concepción. Es más alto. Las pérdidas igual pueden ser más en vacas porque son más estresadas, están ya en producción. Los tamaños de los folículos, vemos diferencias ya marcadas ya en el tamaño de los ovarios, ¿sí? Los volúmenes ya en este pico de lo que es la hormona, ya en medición de suero en la sangre. Bueno, eso ya es química sanguínea, ¿no? Bueno, este es un esquema de cómo ocurre la fertilización, ¿sí? Cómo desde que ocurre la fertilización, ¿no es cierto?, en el ovario, o sea, en el ovario ovula el folículo. Y más abajito en una estructura que se conoce como el embrión, se va dando la fertilización y el desdoblamiento de las células, como les dije, la división celular, hasta llegar a tener un embrión muy viable que se va a implantar ya en uno de los dos cuernos. Entre el día 16, ¿sí? Se va a implantar. Pero también hay mucho estrés de que se pueda perder. Si el animalito está estresado entre esos días, puede ser que ese embrión no implante y no se preñe la vaca. Estoy con el micrófono, por favor. ¿Quién está activo el micrófono? Darío Muñoz. Silencia, por favor, tu micrófono. Bueno, esto es ya un tema de patologías. No. Vamos a ver.
Desde que un animalito nace, lo que les decía ya en el tema de resumen de categorías, ¿no es cierto? En el tema de terneras, estábamos de 1 a 6 meses, entre 6 a 12 meses hablábamos de vaquillas que están en pubertad, ¿sí? Y en adelante ya entre 14 a 15 meses, si las animalitas fueron bien criadas, bien levantadas, pues con un peso de 350 kilos en adelante ya podrían ser consideradas aptas para reproducción. Se podría o bien dar servicio con toros no muy viejos, porque toros muy grandes también producen problemas en vacunas. Entonces, si de preferencia es inseminación, mejor. Y el parto podrían estar obteniendo de 24 a 25 meses, que serían los parámetros ideales. Lo que ocurre normalmente aquí en el Ecuador es que recién aquí están recién queriendo poner el toro o inseminando. Y el parto, obviamente, sumen 12 meses más, están entre los 36 a 40 meses recién el primer parto. Pues están perdiendo alrededor de 2 años en lo que es la producción ganadera de nuestro país. Y eso es lo que hace falta aquí entonces considerar los parámetros técnicos. El factor más importante para que un animal llegue rápido a la pubertad, ¿sí?, es la alimentación. Entonces, si no hay una buena alimentación, si no hay un buen programa de manejo de potreros, todo eso va a influir sobre la pubertad del animal. Entonces, este animal, 14, 15 meses, debe llegar a 350 kilos en adelante y estarían considerándose aptos. Del año de vida en adelante, estas vaconas, o sea, tendrían que ya ir presentando actividad sexual, ¿sí? Como vemos aquí en la foto, es ya aconsejable incluso ir registrando esta actividad en base a los números de las vaquitas o la identificación que se dispone. Entonces, si nosotros vamos marcando animales y vamos dando servicio conforme se van presentando, ¿sí? O sea, al dar servicio me refiero a poner un toro que dé monta o dar inseminación artificial, ¿sí? Entonces, a eso se refiere dar servicio. Entonces, estarían obteniendo un 90% de eficiencia de preñeces en vacunas si ustedes hacen un seguimiento continuo de este rebaño. Entonces, la inseminación artificial es importante desde que la vaca inicia, darla entre los 6 horas después de que haya iniciado la actividad, ¿sí? O sea, que si a la vaquita le vemos montando, más o menos contamos unas 4 a 6 horas para darle inseminación, ¿sí? Porque en el caso de que está con el macho, pues el macho no hay problema, el macho va a estar monta y monta y monta y este pico va a estar sube y baja y sube y baja, ¿no? Pero en el caso de inseminación artificial, nosotros la hora más apropiada consideramos en esta hora, más o menos entre la hora 6, porque si el celo acaba entre la hora 18, ya la vaca no va a aceptar ninguna inseminación aquí. Pero la ovulación va a ocurrir entre la hora 30, desde que inicia el celo. Entonces, estos espermatozoides que entraron aquí en la hora 6 van a tener un proceso de capacitación aquí. Proceso de capacitación espermática, van a liberar ciertas envolturas, van a procesar ciertas proteínas, ciertas enzimas. En otras palabras, es como que se van a alistar, ¿sí? Se van a encachinar como cuando ustedes van a salir a verle a la novia, pues el espermatozoide, ¿no es cierto? Algo parecido. En ese tiempo se encachina, se prepara y está listo para encontrarse con el óvulo entre la hora 30 más o menos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre con lo que es la inseminación. En grandes rebaños es importante, como les dije, ayudarse con herramientas, a veces con pintura o con lo que vimos hace rato, con los podómetros, con ciertos collares, ¿sí? Para incrementar la eficiencia de las preñeces. En vaconas, recuerden que estas, mientras más rápido se preñen, van más rápido a incrementar la producción de los datos, ¿sí? Entonces,
Recuerden que las vacunas son el futuro y el reemplazo de la siguiente ganadería. Estos son programas de sincronización, como les dije, que ustedes ya tienen subido en su aula virtual y pueden revisarlo un poco más detenido, y eso no les voy a hablar mucho porque ya es tema de reproducción. En lo que es cuestión macho, la parte del macho, vamos a hablar primero de lo que es el examen físico, pero antes de eso, ¿tienen alguna pregunta de la parte de lo que es las categorías anteriores? ¿Sí? Corresponde a hembras, ¿no? Ya. Entonces vamos con lo que es el macho. El examen físico consiste en lo que es la observación detenida por fuera, ¿no es cierto? El animalito. O sea, prácticamente vamos a ver que el animal esté en buena condición, sano, ¿sí? Que no presente dificultad, ¿no es cierto?, en pararse, en respirar, que esté fuerte, que esté libre, o sea, a simple vista de enfermedades, ¿no es cierto? Que tenga una buena calidad de sus ojos, ¿sí? Que sea una buena vista, porque si no tiene una buena vista, no va a poder detectar a las hembras que están montando a lo lejos, ¿sí? Entonces no va a poder él ir a dar el servicio a la vaca que está montando a lo lejos, entonces tiene que tener buena vista. Caminar correctamente, como les hablamos en una clase pasada de lo que es los aplomos, o sea que debe estar bien alineados sus miembros, ¿sí? Estar bien con la columna, bien conformado. El aparato reproductor que tenga una buena conformación de sus testículos, ¿no es cierto? Que no tenga deformaciones, anormalidades, golpes, hinchazones, heridas, cicatrices, todo eso, que el pene tenga una buena inserción, que no sea muy largo, muy colgado, ¿no es cierto? Que no tenga impurezas, asimismo, por ahí alguna deformación, alguna herida. Todo eso tenemos que revisar para que produzca un semen de alta calidad. Vamos a ver el líbido. ¿Qué será el líbido? ¿Quién me puede decir qué es el líbido? ¿Nadie? El Las ganas, líbido, tal vez, del toro. perdón, Las ganas. ganas del toro de Ya, sí, exactamente. la monta. El líbido se refiere al deseo sexual, ¿sí? El deseo sexual que tiene el macho, ¿sí? Entonces, eso es, debe tener alto líbido, o sea, alto grado de deseo sexual, que vea a las hembras que están montando y él ya se ponga, o sea, inquieto, ¿sí? Que tenga altas ganas, como dice el compañero. Eso es un indicador de alta fertilidad también. Entonces, el examen reproductor, del aparato reproductor, ya entrando al plano de los testículos, vamos a hacer una palpación, obviamente, en lo que es una buena manga con buena seguridad, ¿sí? Entonces, vamos a tocar lo que es el saco escrotal, o sea, es el saco que envuelve los testículos, ¿sí? Vamos a ver que tengan una buena elasticidad, que estén firmes, ¿sí? Que no tengan asimismo hinchazones, que puedan correr hacia arriba, hacia abajo sin ninguna dificultad. Entonces vamos a ver eso. En lo que es el examen funcional, lo que les decía, vamos a evaluar el líbido, lo que es el comportamiento sexual, ¿sí? Entonces, esta es una prueba que se hace de la aptitud de la monta. Se sincroniza ciertas vacas que se colocan en estos tipos de bretes, que son así armados espontáneamente, y estos machos van a, digamos, si son machos que se les considera para evaluación de grandes ganaderías que van a trabajar con 50 vacas, así por lotes, entonces son toros que van a entrar a un examen de reproducción, un examen andrológico, y se evalúa la cantidad de montas que dan en 15 minutos. Si un macho da alrededor de más de 6 montas en los 15 minutos, se considera que tiene buena habilidad digamos, buen líbido. Pero adicionalmente, si tiene también una buena capacidad de cópula, o sea, si logra penetrar bien la vagina de la hembra, también hablamos de la habilidad de servicio. Entonces, podemos hablar que tiene buena aptitud de líbido, ¿sí? O buen comportamiento sexual, y también tiene una buena habilidad de servicio. Entonces, eso se evalúa en ciertas matrices y se va considerando por puntajes.
En lo que es la evaluación del semen, ya esto entra en el tema del laboratorio, ¿sí? Entonces ahí ya se ve lo que es la motilidad, ¿sí? El volumen, si está libre de contaminantes, no tiene sangre, no tiene residuos, si no está opaco, si no está de mal aspecto, mal olor, si no tiene residuos de ciertas medicinas, por ejemplo, hay algún eterol, alguna cosa que limpiaron. Todo eso se va a valorar en el examen del semen. Y la morfología espermática, que corresponde a la normalidad de los espermatozoides. La normalidad debe estar entre 70% lo normal, ¿sí? Y la motilidad igual. Es decir, que si nosotros vemos en un microscopio, vamos a encontrar que 70 espermatozoides, si contamos 100, al menos 70 deben estar normales. Puede ser que encontremos alguno desprendido de la cabeza, la cola, alguno que tenga dos colas, colas enrolladas, entonces son anormales. Pero de los 100 que contemos, al menos 70 deben estar todo bien para considerar que es un buen macho para procesar semen o que ingrese a una ganadería a dar reproducción. La morfología corresponde, digamos, la motilidad es el tema del 70%. Y la morfología igual, 70%. Entonces la motilidad, asimismo, de 100 espermatozoides, vamos a contar que al menos 70 se muevan bien. Porque si hay otros que se están moviendo, pero en línea hacia atrás, entonces esos son anormales. Si hay otros que, pues, como les dije, están desprendidos las cabezas y no avanzan, son anormales. Entonces, de esos 100, 70 tienen que moverse en línea continua hacia adelante. ¿Sí? Y eso se valora en el microscopio. Entonces, en base a eso, podemos congelar el semen, ¿sí? Si necesitamos para inseminación. Esto es lo que se hace para evaluar la circunferencia escrotal, que se llama, que es un parámetro que se toma en cuenta mucho en lo que es los reproductores, y eso pueden encontrar incluso en los catálogos, ¿sí? En los catálogos de semen. Esto es una cinta que se la conoce como escrotímetro, ¿sí? Es un aparato que sirve para medir, que es como una cinta métrica normal, ustedes lo pueden hacer o fabricar igualmente. Pero a veces en ciertas tiendas agropecuarias ya lo encuentran como escrotímetro, y mientras más circunferencia escrotal es un mejor reproductor que tiene mayor capacidad de fertilidad, ¿sí? Entonces es una buena relación. Como vemos, si son pobres testículos, tenemos aquí pues los porcentajes que va más o menos a transmitir a las hijas o a los hijos, ¿no? Entonces, baja fertilidad. Esto es un cuadro de lo que es la calificación, de lo que les decía ya cuando se hace el test, ¿sí? Un animal, más o menos lo que se maneja, y nada más hasta aquí. Esto no lo van a hacer, ¿sí? Y hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan en base a esto? ¿No? ¿Seguro? A ver, entonces, Roosevelt Jiménez, dime, ¿cuál es la célula sexual femenina de la hembra? Habilita el micrófono, por favor. No sé. ¿Cuál era? El óvulo. La célula femenina me dice, ¿no? A usted no le pregunté, señorita Nicole. El óvulo, como dijo mi compañera. Ya, ¿de dónde sale el óvulo? Tú mismo. El óvulo se desarrolla en la vaca. ¿De dónde sale? ¿De qué estructura sale el óvulo? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién le ayuda? Gary. Del útero. Útero. Del útero. 2. ¿Seguro? 0. Del ovario. Ya, por ahí ya se De la acerca. trompa de falopio. De la El trompa de útero. falopio.
Trompa de falopio. ¿A qué hora el útero. trompa de falopio? En ningún momento. Doctor, si el útero es el órgano reproductivo de la vaca, de todo ser humano. A ver, ¿de dónde sale el óvulo? Del folículo. Ay, ¿No es cierto? Del folículo Oiga, doctor. dominante. ¿Se acuerdan? Y esas que, tema que les esas dice que así tienen doble entrada. de las bombitas que estaban ahí. Doctor, El y esas que óvulo tienen doble sale entrada del son, folículo. no sirven. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? A ver. Doctor, esas que tienen doble entrada no sirven para reproducción. No, pues ¿cómo van a servir para la reproducción? Son Son anormalidades. estériles, como quieran. Son anormalidades genéticas. Esos animales son para descarte. Ya no sirven esos animales para reproducción. Puedes tener problemas de ahí. Eso. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo les decía que el ovario, ¿no es cierto? Así les voy a indicar con mi puño. El ovario, hagamos cuenta que es toda mi mano. ¿Sí? Entonces, cuando el ovario forma un folículo, se forma, ¿no es cierto?, un folículo. Este folículo va a liberar, ¿qué? Lo que acabo de decir Roosevelt, un óvulo. ¿No es cierto? Al liberarse el óvulo se forma una estructura en forma de habita. ¿Cómo se llamaba la estructura? ¿Quién me dice? Cuando se reventaba el folículo, liberaba el óvulo, ¿no es cierto? Y se formaba una estructura encima del ovario. ¿Cómo se llamaba esa estructura? ¿Se acuerdan que estaba una foto ahí? A ver, Eric, ¿te acuerdas? A ver, Edgar, alguien. Andrés. El cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Se rompe el folículo, ¿no es cierto? Y libera el óvulo. Pero una vez que se libera el óvulo, se forma ¿qué cosa en el ovario? El cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. Ya, ese cuerpo lúteo se va a mantener ahí durante toda la preñez. ¿Sí? Si la vaca queda gestante, o sea, si es que el toro le monta o si es que viene el técnico y le insemina, ¿sí? Y la vaca se preña, ese cuerpo lúteo se va a quedar durante todos los 9 meses ahí presente sobre el ovario, ¿sí? Porque ese va a ser el que va a mantener la gestación. Ese cuerpo lúteo va a liberar una hormona que se llama la progesterona, ¿sí? Y la progesterona se le conoce como la hormona de la preñez, ¿entendido? Y se abrevia como P4, ¿ya? Entonces yo les digo, ¿cómo se le conoce a la progesterona? Como P4. ¿Y qué mantiene? La preñez, ¿no es cierto?, durante los 9 meses. Entonces, ¿quién secreta la progesterona? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo. ¿Entendido? Ya, entonces verán que así les voy a preguntar. Esto deben saberse de memoria. Entonces, el ovario, cuando llega más o menos al día 21, va a producir un folículo, ¿no es cierto? Ese folículo va a liberar un óvulo. El óvulo, al ser liberado, ¿no es cierto?, se va a formar un cuerpo lúteo, una estructura sobre el ovario. Ese cuerpo lúteo, ¿qué va a secretar? P4. Progesterona. O progesterona, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es la hormona que va a mantener la preñez durante todos los 9 meses. Esa es la hormona que va a estar circulando por todo el útero, ¿sí? Pero para que me entiendan mejor, porque ya les veo ahí los ojos medios estrellados, entonces ya les voy a poner una presentación un poco más didáctica, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito ya más de calidad aquí ya. En el tema para inseminación o para reproducción en sí. Entonces, todo programa depende de la detección de los celos, más que todo, ¿sí? Y de la capacidad, pues, de determinar bien las estructuras. Nosotros debemos comprender anatómicamente que dentro de la vaca el útero se dispone de esta forma, ¿sí?
Entonces tenemos aquí la entrada de la vagina, ¿sí? Digamos de la vulva. Todo esto de largo que se recorre es la vagina. Esta estructura que vemos aquí es el cérvix, se conoce como el cérvix, ¿sí? Y esta es una estructura muy importante que se debe conocer o sujetar cuando se haga inseminación, ¿sí? Porque por aquí va a pasar la pistola de inseminación y aquí se va a depositar el semen. ¿Ya? Entonces, todo esto es el cuerpo uterino. Pues en esta parte del cuerpo uterino se va a depositar el semen cuando se hace inseminación. Mientras cuando el toro penetra o copula, el toro deposita el semen aquí, en toda la vagina. Pero como son grandes cantidades y varias montas que el toro hace en el día, entonces hay más cantidad de espermatozoides que pueden recorrer y penetrar todo esto. En cambio, en la inseminación artificial solamente tenemos 10 millones de espermatozoides que vamos a depositar aquí. Y si es pajuela sexada, solamente 2 millones. ¿Sí? Entonces, poquitos espermatozoides. Versus lo que eyacula un toro, aquí un toro va a depositar 800 millones, 1000 millones. ¿Sí? Versus lo que es una pajuela, 10 millones, 2 millones, es insignificante, ¿verdad? Ya. Tenemos los cuernos, ¿sí? Respectivamente para cada lado, y los ovarios que se encuentran generalmente hacia abajo o debajo de los cuernos. Haciendo un zoom, digámoslo así, tenemos aquí el cérvix, que tiene estos anillos, ¿sí? Entonces a veces la pistola de inseminación ingresa por aquí, por la entrada del cérvix. Acuérdense cómo se llama esta estructura. Si les pongo así una foto y les digo cómo se llama esta estructura, ustedes me tienen que decir el cérvix o la cérvix, también les dicen algo. ¿Ya? Entonces, este fondo vacío que está aquí se conoce como fornix. Y a veces aquí es donde choca la pistola. La pistola de inseminación no puede entrar. ¿Sí? Pues uno tiene que tratar de ubicar el centro y pasarla por aquí la pistola. Pero a medida que pasa la pistola, choca aquí, choca acá, choca aquí, choca acá. Entonces hay que pasarle con delicadeza y con cuidado hasta llegar aquí y sentir con el dedito que la pistola está pasada acá. ¿Sí? Ahí se dispara o se deposita el semen. Pues los cuernos uterinos lo vemos de esta manera. El cérvix está aquí, los cuernos tenemos hacia los lados, ¿no es cierto? De esta manera. Los espermatozoides, como les dije, se depositan en el cuerpo uterino y se van a trasladar por todos los cuernos para llegar a este segmento que vemos aquí. ¿Sí? Lo vamos a ver. Este segmento que les decía se conoce como el istmo. ¿Sí? Entonces acá está el cuerno. Entonces ya haciendo una ampliación del istmo, o sea, del segmento que vemos acá atrás, ¿sí? De todo este segmento, ¿sí? Se conoce como el istmo. Y los espermatozoides van subiendo. Imagínense que estaban aquí 10 millones, ¿no es cierto? Acá, al inicio. Mientras van acá, ya están aquí 8 millones, acá 6 millones, 5 millones, 4 millones, 2 millones. Acá ya están solamente 100,000. Y aquí está el ovario. El ovario ya ovuló, ya se rompió el folículo, ¿no es cierto? Pues liberó el óvulo y el óvulo está bajando. Está bajando del ámpula. Esta parte se conoce como el ámpula, la que aloja el ovario. ¿Sí? Pues el ámpula que aloja el ovario, por ahí está bajando el óvulo o la célula sexual femenina de la hembra, que va a encontrarse ¿con quién? Con los espermatozoides, ¿sí? Y al encontrarse con los espermatozoides, ¿sí? Esta ya es una foto en vivo, ¿no? Una foto real. Pues tenemos que aquí está el ovario, ¿sí? Aquí ovuló. Luego de que se ovuló, ¿qué se formaba? A ver, ¿cómo que se formaba, Nicole, luego de que ovulaba la vaca, el ovario? ¿Qué se formaba? Al liberar el óvulo. Cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. Folículo. O Cuerpo folículo. lúteo. Aquí está el cuerpo Cuerpo lúteo. Sí. Aquí está, miren, la ruptura del folículo. Por aquí salió el óvulo. Entonces se rompió el folículo y se forma el cuerpo lúteo. ¿Sí? Pero el óvulo va bajando, ya está bajando por el oviducto, por el istmo, ¿no es cierto? Para llegar
ya a ubicarse en el infundíbulo que se conoce. Entonces, aquí se va a alojar el embrión y ahí va a iniciar todo ya. A partir de ahí inicia todo. ¿Sí? Entonces, en esas vellosidades, en el infundíbulo, ¿sí? Se va a alojar el óvulo. Y ahí va a darse la fertilización. Entonces, luego de la fertilización, luego de la fertilización, este embrioncito se va a trasladar a uno de los cuernos y ahí es donde va a darse la gestación durante los siguientes 9 meses. Pero siempre dependientes de qué estructura es esta. A ver, dime, Scarlett, esta estructura, ¿cómo se llamaba? Activa el micrófono. A ver, ¿cómo se llama? Hay una bulla y no se escucha nadita acá. Estoy escuchando medio, pero no, hay una bulla acá al frente de la casa, no se escucha nada. Ponte unos audífonos, pues pon Ya atención. me puse, pero tampoco, no se escucha. Tuve que ver el video nuevamente, el anterior, para entender, porque todos los días hacen bulla aquí. Entonces, Ya, a ver, ¿quién me dice? medio. ¿Cómo se llama esa Cuerpo estructura? El cuerpo lúteo, ¿no es Cuerpo cierto? lúteo. Ya, el cuerpo lúteo. ¿Qué hormona secreta el cuerpo lúteo? P4. Progesterona. Progesterona. Exactamente. ¿Y cómo se le conoce a la progesterona? PG4. ¿Cómo se le conoce a la progesterona? P4. ¿Como la hormona de qué? PG, ¿Hormona de qué? A ver, Lisette, Hormona sexual. ¿la hormona de qué es la Progesterona. P4? La progesterona, ¿la hormona de qué es? La hormona de la preñez, pues les acabé de decir. Si el cuerpo lúteo perdura durante los 9 meses, entonces es la hormona de la preñez la que se va a estar segregando. La progesterona es la hormona de la preñez, acuérdense, ¿sí? Entonces, durante los 9 meses va a perdurar el cuerpo lúteo en el ovario y ese va a secretar la P4 o progesterona. Pero, ¿qué pasaría si es que no hay un toro que monte? Vamos a ver aquí, en los ovarios, ¿sí? Los ovarios, pondrán atención. Como les dijimos, forman folículos. Todos estos puntitos que vemos aquí pequeñitos, ¿sí? Todos estos puntitos son folículos. Y a medida que va pasando el ciclo estral, ¿no es cierto?, que duraba de 18 a 24 días, y con un promedio de 21 días, se forma el folículo dominante. Este folículo dominante es el que va a alojar al óvulo, ¿sí? Y al reventarse este óvulo, ¿sí?, se forma este tipo de cavidad o corona que se conoce como el cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, toda esta estructura, si cortamos el ovario por la mitad, lo vamos a ver de esta manera. Tiene una corona y tiene una cavidad. Y esta es la estructura que va a secretar la hormona progesterona o hormona de la preñez, ¿sí? O P4 también. Acuérdense, 3 nombres. Entonces, si yo les digo qué hormona secreta el cuerpo lúteo, ponga los 3 nombres. Ya saben qué poner, ¿no es cierto? Hormona de la preñez, progesterona o P4. ¿Quién la secreta? El cuerpo lúteo. Luego de la ovulación se forma, ¿no es cierto? Entonces, esquemáticamente, digamos que al día de ovulación o al día de celo, pongan en silencio por favor sus micrófonos, Roosevelt. Entonces, el día 0 o el día de celo se lo conoce como día 0, ¿sí? Entonces, si el ciclo dura 21 días, tenemos que este es el ovario.
tenemos el folículo, se rompió en el día del celo, ¿no es cierto? Ovuló, se quedó la cavidad del folículo, se forma el cuerpo lúteo más o menos entre el día 6 a 7. Acordarás, si yo les digo, ¿entre qué día se forma el cuerpo lúteo? Entre el día 6 a 7 comienza a formarse el cuerpo lúteo. Antes de eso solo encontramos una cavidad, ¿sí? Entonces, entre el día 6 a 7 nosotros vamos a encontrar la formación del cuerpo lúteo. Y este va a perdurar, ¿sí?, durante todo el ciclo. Pero se va a ir de largo permanentemente si la vaca queda preñada. Pero si no queda preñada, o sea, si no le dimos inseminación o si no le pusimos un toro, este cuerpo lúteo se va a destruir por secreción de una hormona propia del útero que se conoce y que ya hablamos hace rato como la prostaglandina, la PGF2 alfa que les decía, ¿se acuerdan? Entonces, entre el día 19, más o menos entre este día se va a secretar naturalmente por el propio útero de la vaca una hormona que se conoce como la prostaglandina, y esa prostaglandina va a destruir el cuerpo lúteo y es como que va a resetear nuevamente la actividad del ovario para que se produzca otra vez un nuevo folículo que va a coincidir otra vez con el día 21 o el día de celo nuevamente. ¿Sí? Entonces así es como ocurre el ciclo estral en la vaca. Y de esta manera ocurre también en la yegua y en la oveja, en la cabra, ¿sí?, y en la cerda. Solamente que la cerda, la oveja y la cabra producen más folículos dominantes. ¿Por qué? Porque son multíparas, ¿no es cierto? Pueden parir 3, 4 crías y la cerda hasta 12, 15, 18 crías, a veces hasta más. Entonces va a producir más folículos dominantes y por ende va a conservar más cuerpos lúteos si es que las gestaciones se mantienen. Pero si es que, como les dije, no hay monta o no hay inseminación, solito el cuerpo lúteo libera la prostaglandina, se destruye el cuerpo lúteo y se resetea la actividad del ovario y nuevamente se produce un folículo. Es lo mismo como ocurre con las mujeres, muy parecido, ¿sí? Entonces, si este cuerpo lúteo se mantiene, se perdura la progesterona, y esa es la hormona que se detecta en la orina o en la sangre. Y es por eso que las mujeres se hacen la prueba rápida, ¿no es cierto? El test rápido, con una gotita de orina, y es porque en la orina encontramos progesterona. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo lúteo se mantiene firme y está secretando progesterona, o sea, está manteniendo la preñez. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa. Acuérdense que el celo duraba 21 días, pero podría alargarse a veces hasta 24 días. La producción de estrógenos, como le dije, es lo que va a producir la conducta sexual. ¿Sí? Entonces, es la que va a provocar que la hembra esté montando, es la que va a provocar que la hembra tenga ese deseo sexual de andar montando o dejarse montar. Y la que produce los estrógenos es el folículo. O sea, cuando nosotros tenemos un folículo en el ovario, un folículo dominante que está próximo a ovular, se secretan estrógenos. Esos estrógenos llegan a la sangre, ¿sí? Esta es una venita, entonces entran a la sangre y provocan esa actitud en la hembra, de que ande montando, de que esté así con ganas de deseo sexual. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la hormona que da actividad sexual en la hembra? ¿Cuál me van a decir? Estrógeno. Los estrógenos, ¿no es cierto? Y como la palabra dice, estro, acuérdense que al iniciar la clase les dije, es sinónimo de celo, ¿no es cierto? O calor. Celo, estro o calor. Y quiere decir que es por actividad de los estrógenos. Entonces, por actividad de los estrógenos es que se da la actividad sexual. ¿Y quiénes secretan los estrógenos? ¿Quiénes secretan los estrógenos?
El folículo. Exactamente, el folículo dominante, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en el día 1 nosotros ya vamos a empezar con la formación del cuerpo lúteo, cuando ya se libere el óvulo. ¿Sí? Entonces, en ese sitio donde estaba el folículo dominante, empiezan a crecer células luteicas. ¿Sí? Como el nombre lo decía, cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Células luteicas. Entonces, ese cuerpo lúteo va a producir la progesterona, ¿sí? Si es que la hembra, o sea, es que el óvulo fue fertilizado por un espermatozoide. Entonces va a dar una orden de que se produzca un tapón mucoso, porque ya en el día 21 ya no se reseteó la actividad del ovario, sino que este cuerpo lúteo se mantuvo porque el óvulo sí se fertilizó. ¿Sí? Entonces da una orden al mismo útero para que se produzca un tapón mucoso y para que ya no permita ningún ingreso extraño y acá se vuelva un medio estéril. Entonces, el cuerpo lúteo va a enviar una señal, ¿sí?, al cerebro para que ya no se produzca más FSH y LH. Entonces, estas hormonas eran las que producían los ciclos, el ciclo del celo, acuérdense. FSH significa hormona folículo estimulante. En inglés, al revés, ¿no? Significa follicular stimulant hormone. ¿Sí? Y la LH, que es la luteinizante hormona luteinizante. Pues estas dos se secretan desde la hipófisis, o sea, desde el cerebro, para producir el celo normal, o sea, esto que vimos acá. ¿Sí? Por acción de la FSH y la LH. Pero cuando ya hay preñez, el cuerpo lúteo se mantiene y dice ya no más FSH y ya no LH. Ya no queremos que se presenten los celos porque ya hay un embrión que está anidando en el útero. ¿Sí? Entonces se da ese periodo de reconocimiento materno entre el día 16 a 18, ¿sí?, para que se produzca el tapón mucoso y se bloquee la secreción de estas hormonas. ¿Sí? Acuérdense que si es que entre el día 18, o sea, no hubo fertilización o no hubo monta, nuevamente el cuerpo lúteo se destruía por la hormona. ¿Por qué hormona era? ¿Alguien me dice por qué hormona se destruía el cuerpo lúteo? Una hormona natural que se secretaba del propio útero de la vaca. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llamaba? La progesterona. Casi. No, la progesterona es la de la preñez. Prostaglandina. Esa. Sí. Exacto, Nicole. Prostaglandina. Ya, Eso. entonces acuérdense que entre el día 18 y 19 se secreta la prostaglandina para que se resetee la actividad del ovario y nuevamente se repita el ciclo, ¿no es cierto? Pero si es que aquí hubo fertilización, entonces este cuerpo lúteo ya se va a mantener ya durante los 9 meses, ya no va a haber más ciclos, ¿sí? Entonces se va a bloquear la secreción de la FSH y la LH por la progesterona. Pero si es que no hay preñez, entonces se secreta prostaglandina y se destruye el cuerpo lúteo para repetirse el ciclo. ¿Sí? Entonces, hay dos fases en el ciclo, la fase folicular y la fase luteal. La fase folicular, que es desde cuando tenemos la presentación de los folículos en crecimiento hasta que ovuló. Y la fase luteal, que corresponde desde el día 6 a 7, que es la formación del cuerpo lúteo, hasta el día 18-19 que termina. ¿Sí? Entonces yo les digo, ¿cuántas fases del ciclo estral hay? Verán que les estoy dando hasta las preguntas de los cuestionarios, ¿no? Entonces irán tomando nota. Ya les digo, ¿cuántas fases del ciclo estral hay? Hay dos, la fase folicular y la fase luteal. La fase folicular que corresponde a la formación de folículos hasta la ovulación, y la fase
luteal, que corresponde a la formación del cuerpo lúteo. ¿Sí? La fase folicular estará, ¿qué hormona predominante más? ¿Qué hormona daba la conducta sexual? ¿Mm? FSH y la LH. No, esa es la que ayuda a que el celo se repita. El estrógeno. Exactamente, El Edgar. estrógeno. Sí, Estrógenos. sí, Edgar, bien. Los estrógenos se abrevian así también, con la E2 o estradiol. ¿Sí? Entonces, en la fase folicular tenemos alta cantidad de estrógenos. Entonces, aquí la vaquita va a estar inquieta, va a estar montando, ¿no es cierto? Va a estar ahí con ganas. Mientras que en la fase luteal, ¿qué hormona tendremos predominante? La prostaglandina. No, la progesterona. P4. ¿Sí? La prostaglandina es la que destruye el cuerpo lúteo. Anotar, para que no se confundan. Anoten. ¿Sí? Entonces, acuérdense, la fase folicular domina los estrógenos. ¿Sí? Los estrógenos son los que dan la actividad sexual, la conducta sexual de la hembra, sobre todo. Y en esa fase es la que predominan los estrógenos. Mientras que en la luteal, nosotros vamos a predominar, ¿qué cosa? La progesterona, pues. La progesterona es la que va a mantener la preñez si es que el óvulo fertilizó. Pero si es que no fertilizó, ahí sí actúa la prostaglandina y se destruye el cuerpo lúteo y nuevamente se repite el ciclo. ¿Entendido? Es lo mismo que ocurre, como les digo, en las otras especies, hasta en la mujer. Es lo mismo que ocurre. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta este ciclo. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, cuando ya hay reconocimiento materno, acuérdense que era entre el día 16 a 18 que secretaba la prostaglandina, ¿no es cierto? Pero entre esos días mismo, entre el día 16 a 18, ya el ovario manda una señal al cerebro diciendo, ya no prostaglandina, ya no FSH, ya no LH, porque ya hay un ser vivo, un ser materno, ¿no es cierto?, en su vientre. Entonces, ya no queremos ciclos, porque de aquí se va de largo los 9 meses. Pues eso es lo que pasa. Los niveles de progesterona se mantienen muy altos durante los 9 meses y eso es lo que al final va a convertirse en leche o carne y eso es lo que va a dar una utilidad. ¿Sí? Entonces, esquemáticamente, como vemos aquí, en el cerebro de la vaquita encontramos esta glándula que es el hipotálamo, ¿sí? Está en la glándula hipófisis. En el hipotálamo está la glándula hipófisis, o sea, debajito del hipotálamo encontramos esta glándula pituitaria, la hipófisis, que es la que va a dar la señal al útero, ¿sí?, para que se produzcan los celos o, a su vez, se mantenga la preñez. Entonces, esa es la regulación hormonal. Y aquí tenemos lo que es las abreviaciones. Entonces, la FSH, acuérdense que es la hormona estimulante, ¿sí?, del folículo o hormona folículo estimulante, que ayuda en el crecimiento folicular. La hormona LH, que es la hormona luteinizante, que trabaja cuando ya el folículo dominante llega al máximo crecimiento para que se reviente y ocurra la ovulación. Y luego de eso se forma el cuerpo lúteo. ¿Sí? Pues el cuerpo lúteo domina la progesterona, que es la que mantiene la preñez, mientras que cuando hay folículo, la que domina es los estrógenos, que son los que provocan la actitud sexual o el celo. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Hormonas hipotalámicas, también tenemos aquí la oxitocina, que también es de la base del hipotálamo y que va a trabajar también sobre la glándula mamaria para lo que es la producción de leche, que también tenemos que verlo en este aspecto.
Ese es un esquema de lo que es los folículos en crecimiento, en desarrollo, ¿sí? Hasta lo que es la ovulación final. Entonces, estos son esquemas de cómo se dan las ondas foliculares, ¿sí? Y aquí tenemos los ovarios, cómo se encuentran en una actividad sexual. ¿Sí? Tenemos el folículo dominante y aquí tenemos el cuerpo lúteo que se ha desarrollado. ¿Sí? Ovarios en anestro, que cuando hay vacas que no producen celos, como les dije, que no tienen folículos presentes ni cuerpos lúteos, entonces se puede ver los ovarios de esta manera. Y eso puede ocurrir cuando hay vacas que tuvieron retenciones de placenta o vacas que están continuamente con sus crías, ¿sí? Por un efecto de succión continua sobre la glándula mamaria, pues bloquea el cerebro porque solo se está produciendo hormonas para producción de leche y se olvidan de que tienen ovarios y los ovarios permanecen de esta manera. ¿Sí? Entonces esto se conoce como ovarios en anestro. O sea, ovarios sin estructuras. Cuando yo les diga que es un ovario en anestro, entonces es un ovario que no tiene estructuras, no tiene folículos, no tiene cuerpo lúteo. ¿Sí? Esta es una foto de lo que es por ejemplo, el cuerpo lúteo, cómo está un folículo. Entonces, este puede ser un folículo que está en desarrollo. Y entre el día 18 y 19, como no hubo fertilización, la prostaglandina actúa aquí y esto se lisa, o sea, se destruye y nuevamente el ovario vuelve a su forma normal. Y aquí donde se va a reventar este nuevo folículo, ahí se va a formar el siguiente cuerpo lúteo del siguiente ciclo. Sí, así se van dando. Cada ciclo se va formando el cuerpo lúteo en los lugares de ovulación. ¿Sí? Entonces, estas son las hormonas que ya hablamos de la actividad sexual, las hormonas uterinas. Y en conclusión, mientras ustedes estén más familiarizados con lo que es la anatomía y fisiología, a su vez con lo que es el tema del metabolismo hormonal, ustedes van a tener más viabilidad de mejorar los parámetros. Sí, lo que es la presentación de los celos es muy importante y a medida que ustedes establezcan todas estas herramientas en sus actividades, ustedes van a llegar a ser más eficientes. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? Cuerpo lúteo, dice el chat. Nada más. Entonces, por favor, sé que es una clase un poco media confusa, así brevemente. Esta clase yo le he dado hasta en 4 o 5 horas, ¿sí? Con un poco más de interacción, un poco más suave. Así que, por favor, revisen esta grabación para que puedan entender mejor sobre todo los términos, qué es cada hormona, qué cumple cada función, porque eso seguro va en el examen, en la prueba, digamos, de este viernes. ¿Sí? Las tareas espero que ya hayan cumplido y pues en estos días igualmente ya les habilito un nuevo foro y también tenían tareas pendientes que tenían que cumplirlas ya, lo que es inmunoglobulinas y todo eso, ¿verdad? Entonces no les voy a cargar más materias, solo quiero que estudien porque el día viernes es posible que demos un poco más de materia y luego de que terminemos la clase se habilite inmediatamente un cuestionario para que ustedes lo den en aula virtual entre las 9 de la noche puede ser. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo que sea a las 9 de la noche? Tenemos clases de 7 a 8, sí, ahí conversamos un poco, hacemos algún recorderis de lo que es las clases y por ahí algo que me faltó darles de lo que es el ciclo de las garrapatas y el manejo de los pastoreos, con eso estamos terminando. Pero luego de eso se les va a habilitar, o prefieren mejor, les voy a habilitar mejor para el sábado, ¿ya? Para darles chance de estudiar un poquito más y para que revisen la clase del viernes de una vez, que falta complementar lo que es garrapatas y pastoreo. Sí, con eso ustedes revisan todo y el sábado ustedes dan el cuestionario en el aula virtual, que ya tendrá una nota de un punto, o sea, en lo que es esta parte, ¿ya?
Entonces, si no hay preguntas, pues nos vemos el día viernes y, como les dije, vuelvan a repasar y hagan sus tareas. ¿Sí? Una buena noche y nos vemos el día viernes. Hasta viernes. Igualmente, Buenas hasta noches. mañana. Buenas noches. Para Viernes. todos. Listo, si no hay preguntas, nos vemos. Descansen. Igualmente. Buenas noches. Una-